Ya. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Sigamos hablando de transformadores. Entonces, un transformador ideal cumple con... A ver, lo que me interesa que quede súper claro, un transformador ideal es una aplicación muy bien diseñada de inductores acoplados magnéticamente, donde el campo magnético generado por un inductor afecta al otro, induce un voltaje en el otro, y ese voltaje, como es proporcional al... ¿A qué es proporcional el voltaje? Ah, ya ni me acuerdo. Había una derivada entre medio. Perfecto, a la derivada del flujo. Entonces, si yo logro transmitir este flujo allá, y al número de vueltas también, entonces yo puedo hacer algo que multiplique voltajes por una constante o divida voltajes por una constante. Dado que no hay disipación de potencia, si todos los elementos son ideales, entonces cuando el voltaje crece en una cantidad, ¿qué le pasa a la corriente? Tiene que disminuir para que la potencia se mantenga. Entonces el voltaje en el secundario es n veces el voltaje en el primario, donde n es la razón entre el número de vueltas. Mientras que la corriente del secundario es 1 partido por n por la corriente del primario. Hay un signo menos aquí que lo único que dice es la dirección, pero no es, no es relevante, no es que uno esté perdiendo potencia. ¿Ah? El cable, este es un cable que está enrollado ahí y sale por acá. Y aquí hay otro cable. Y esto que está acá es el núcleo magnético, que es un sólido que sirve para acoplar el flujo magnético. Sirve para que el flujo magnético, en vez de irse por el aire, se vaya todo por ahí. Y así mejora el acoplamiento magnético. Entonces un transformador ideal, y este es el símbolo, permite amplificar, atenuar o atenuar, amplificar un voltaje corriente en un factor dado por la razón de vueltas de las bobinas que lo componen. Entonces, si esta bobina tiene n veces más vueltas que esta, el voltaje aquí va a ser n veces más grande. Y estos dos no se están tocando, no hay contacto, no hay contacto eh, eléctrico. Cuando hablamos de contacto eléctrico, decimos que, no sé, yo podría conectar este con este, pero no hay contacto, entonces hay aislación galvánica. ¿De dónde viene galvánica? ¿De dónde vendrá esa palabra? De Galvano, que le dieron un Galvano por haber estado... No, probablemente Galvano también viene de otra parte. ¿De dónde viene? Es de un nombre, de hecho. Italiano. A ver, si es Galvano, terminará con I, pues, Galvani. ¿O no? Luigi Galvani, que hizo experimentos con ranas o sapos, no sé si eran ranas o sapos. Lo que hacía era tocarlos con dos metales diferentes y descubrió que había algo como electricidad animal, que ocurría cuando él tocaba una pata de rana con dos metales diferentes y la pata de rana se movía. Y él le llamó electricidad animal a esto porque era bien interesante. Incluso podía hacer que la pata de la rana estuviera acá y la cabeza de la rana estuviera en otra mesa. Y él cuando hacía eso, igual la pata se movía. Entonces había algo como electricidad animal, notable. Y no es porque la cabeza estuviera cerca, podía no haber cabeza. Ya, entonces, transformador ideal. En términos de potencia, un transformador no entrega ni consume potencia, solamente transforma voltajes de grande a chico o de chico a grande y transforma corrientes de chica a grande o grande a chica. Oye, entonces este transformador que uno usa de 220 volts a 110 volts, ¿yo lo puedo usar para convertir 220 volts en 440 volts? ¿Se puede o no? ¿Sí? El problema es cuando uno hace eso por accidente y termina quemando fusibles, pero bueno, mejor un fusible que otra cosa, ¿cierto? Entonces, si uno conecta un transformador al revés, puede subir el voltaje. Porque el transformador no sabe qué es lo que tiene que hacer. El transformador lo único que hace es acoplar dos inductancias. Listo. Circuitalmente podemos modelar el transformador ideal como lo siguiente. O sea, el transformador se puede modelar como esto que está acá. ¿Sí? ¿Influye? ¿En qué influye? Si tú haces un núcleo
A ver, habíamos hablado, mira, tu pregunta es interesante, habíamos hablado la clase pasada de esta propiedad que se llama re- reductancia. ¿Era reductancia o no? Porque es como inductancia, pero chiquitita. No, no era eso. ¿Cómo era? Reluctancia. Ajá, ya. Entonces tiene que ver con... ¿Y qué es ser reluctante? Es como ser resiliente, ¿o no? ¿Ah? ¿Qué es reluctancia? De oponerse a algo, ya. Es otro sinónimo para impedancia, resistencia, etcétera. Pero se usa para magnetismo, para el magnetismo. Entonces, si tú cambias la forma del núcleo y lo haces más largo, por ejemplo, va a tener como mayor resistencia al flujo magnético, va a tener mayor reluctancia. Entonces lo que llega al otro lado no va a ser tanto. O sea, tú quieres que el núcleo sea suficientemente grueso para que pase todo el campo magnético, para canalizar todo el campo magnético por ahí, y que sea suficientemente ancho para que tenga un buen camino magnético. Entonces es como un circuito eléctrico, se comporta igual que un circuito eléctrico, pero con campos magnéticos. Idealmente no. A veces pasa algo de corriente y se calienta, pero lo ideal es que no. En un transformador ideal no debería pasar corriente. De hecho, un transformador ideal no debería calentarse. ¿Alguien tiene algún transformador ideal? No, yo tampoco. Uno enchufa el transformador y se calienta. Esos son no ideales, definitivamente. Muy bien. Entonces, circuitalmente podemos, sí hay pregunta, ¿ya? Ujú. Así es, pues si el punto lo que decía era si la corriente entra por acá, le ponemos punto, si la corriente entra por acá, y la inductancia mutua hace que al inducir un voltaje aquí se induzca una corriente así. ¿Eso? Es que tú puedes poner el punto donde sea. Físicamente, el punto indica hacia dónde va la inductancia mutua. En la práctica, este punto va a indicar que este voltaje es positivo respecto de este, y si pones el punto al otro lado, el voltaje va a ser al revés. Eso es todo lo que indica el punto en la práctica en un transformador. Pero si tú lo analizas como inductancia mutua, el punto va a depender de la forma en que el flujo entra. O sea, si aquí el flujo está entrando eh, aplicando regla de la mano derecha, etcétera, si los embobinados están hechos de esta forma y los puntos aparecen ahí, y si tú haces el embobinado al revés, aunque tenga esta misma disposición física, pero con el embobinado al revés, el punto va a aparecer al otro lado. Entonces, la posición del punto depende de la fabricación del transformador. Y digamos que es opcional. Tú la puedes poner arriba o puedes ponerlo abajo. No importa, ¿de acuerdo? O sea, no, por eso no entiendo mucho tu pregunta. Pero no sé si esto te lo aclaró. No, no, aquí no sabemos por dónde entra y por dónde sale el campo. No, este de aquí no te dice nada. Este de arriba, a ver. Tú dices, en este está mal. Ya, a ver, apliquemos regla de la mano derecha. La corriente entra así. Entonces el campo va hacia abajo y pusimos el punto por donde entra el campo. En este otro la corriente entra así, el campo va hacia abajo también y pusimos el punto por donde... Yo creo que está bien, no sé, yo lo veo bien. ¿Ah? Para este inductor solo, si tú le aplicas voltaje aquí, va a aparecer un flujo allá. Y si le aplicas voltaje acá, va a aparecer flujo allá. Y va a inducir un voltaje distinto allá. Hay una pregunta. El de la izquierda está al revés. A ver, déjame ver. Sí, tienes razón, el flujo va hacia arriba aquí. Sí, tienes razón. Flujo va hacia arriba en este.
Sí, de hecho está dibujado. Eh, ¿Sí? En la prueba sí les vamos a poner el punto, donde corresponda. Oye, y esto de aquí indica núcleo, ¿de acuerdo? Ya, volvamos aquí. Entonces hay un modelo circuital, no es el único, existen varias formas de este modelo y lo van a ver después cuando veamos el próximo capítulo, que este modelo tiene varias formas distintas. Pero este es un modelo factible donde este voltaje es V2 partido por N. Ah, entonces esto es una fuente dependiente que agarra este voltaje, lo copia aquí dividido por N. Y esto también es una fuente de corriente dependiente que agarra esta corriente y la divide por N. Eso es. ¿De acuerdo? No, no hay mucho más que eso. Es un modelo. O sea, ustedes pueden, si tienen dudas, pueden reemplazar el transformador por este modelo. Veamos cómo se ve una impedancia conectada en el secundario. Y esto que vamos a hacer ahora se llama referir impedancias del primario al secundario o referir impedancias del secundario al primario. ¿Cómo funciona? Supongamos que yo conecto una fuente de voltaje aquí y no conecto nada acá. Si no conecto nada acá, esta fuente de voltaje va a haber una impedancia infinita. ¿De acuerdo? Si yo conecto un cortocircuito aquí, esta fuente de voltaje va a haber un cortocircuito. Pero lo curioso es que no está conectada a un cortocircuito, está conectada a una máquina que hace una conversión de voltaje. Y esa máquina se ve exigida a este lado por un cortocircuito y le transmite esa sensación de cortocircuito a la fuente. Qué loco. Entonces parece que el transformador también transmite impedancia y algo hace con la impedancia. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento que es poner una impedancia ZL aquí en el secundario y ver cómo la ve el primario. Si es que nos conectamos con una fuente de voltaje aquí en el primario y medimos con los ojos cerrados y decimos, mira, yo estoy mirando una impedancia de un cierto valor. ¿Esa impedancia tendrá relación con el número de vueltas aquí? Bueno, hacemos el experimento, hacemos la matemática de esto y llegamos a que la impedancia equivalente, que es por definición voltaje en el primario partido por la corriente en el primario, es la impedancia que pusimos en el secundario dividido por n cuadrado. O sea, una impedancia se transmite al primario, o yo puedo referir una impedancia en el secundario al primario dividiendo por n cuadrado. ¿Preguntas de esto? Esto es matemática, esto álgebra, no tiene nada de, no tiene un sentido físico. Hay un sentido intuitivo, que es que si yo pongo algo en el secundario, la fuente que está manejando el primario lo va a sentir. Va a sentir que le están tirando más corriente. Si yo dejo esto en circuito abierto y por aquí no circula corriente, por acá tampoco va a circular corriente. Pero ¿cómo no va a circular corriente si una inductancia? Da. Yo siempre supe que si yo ponía una fuente de voltaje aquí, así, por aquí, ¿circula corriente o no circula corriente? Sí, circula corriente. Lo que estamos diciendo aquí es que si yo a eso le acerco una inductancia y hago que todo el flujo magnético pase por la otra inductancia y la otra inductancia está en circuito abierto, la corriente aquí desaparece. Da, no. ¿Será así? A ver, me conecté aquí, uy, hay corriente, hay corriente. Acerco una inductancia, ni siquiera toco. La acerco y deja de haber corriente. Cortocircuito la otra inductancia y por aquí circula mucha más corriente. Uy, qué loco. Es realmente loco. Y eso tiene que ver con el acoplamiento magnético entre las inductancias. Algo pasa entonces, al acercar yo la otra inductancia, algún efecto logra, un efecto que se puede ver en estas ecuaciones que vimos al principio de la clase anterior, estas ecuaciones de acá, que hacen que efectivamente
no, incluso más acá, estas de acá, que hacen que efectivamente al acercar la inductancia se acople a través del acoplamiento magnético y ejerce, digamos, un efecto de impedancia infinita por este otro lado. Qué loco, es súper loco, la verdad. Ah, perfecto. Oye, ¿yo puedo extrapolar esto a otras máquinas que no sean como un transformador? Porque un transformador es una máquina, aunque no se mueve, pero es como una máquina. Es una máquina eléctrica. De hecho, se estudia en un curso que se llama máquinas eléctricas. Oh, ya. Entonces el transformador es una máquina eléctrica. Y puedo aplicar lo mismo a otras máquinas. Tal vez si es que tengo un motor, por ejemplo. Esto es de mucho interés para los que trabajan con motores. Si tengo un motor y le aplico voltaje entre los terminales, va a circular una corriente si es que el rotor está girando libremente. Pero si yo ejerzo algún tipo de resistencia en el rotor, voy a requerir más o menos corriente, más corriente. Y eso es fácil de ver si es que uno iguala potencia. Hay potencia que está siendo consumida ya, hay potencia que tiene que estar siendo entregada a este otro lado. Y eso parece que era un verdadero falso de la I1, ¿no? Ya, perfecto. Balance de potencia, eso es todo. Muy bien. En cambio, una impedancia en el primario, si yo pongo una impedancia aquí en el primario, impedancia, Z, si pongo un Z aquí, y la mido desde el secundario, queda multiplicada por n cuadrado. Entonces una impedancia se, como dijimos que era, se refiere, una impedancia en el primario puede ser referida al secundario multiplicándola por n cuadrado. ¿Preguntas de esto? N en general va a ser un racional, porque tiene que ver con el número de vueltas, y el número de vueltas es típicamente un racional, ¿cierto? O sea, un entero por un lado, un entero por otro, razón entre dos enteros, racional, ok. Entonces, en resumen, esto es el transformador ideal. B1, Z1, y aquí está mi transformador, B2, Z2. Y estos dos quedan unidos. Yo puedo referir todo este circuito al primario y va a quedar así. O sea, un voltaje en el secundario queda referido al primario dividiéndolo por n, y una impedancia en el secundario queda referida al primario dividiéndola por n cuadrado. O yo puedo referir todo este circuito al secundario para saltarme el transformador. Y en ese caso, las corrientes corresponden a I2, a la corriente del secundario, y lo que está en el primario queda multiplicado los voltajes por n, las impedancias por n cuadrado. ¿Cacharon el concepto de referir un componente circuital de un lado al otro? Ok, sigamos. Ejemplo, calcular VO, voltaje de salida. Oh, mm, eh, mm, voltaje. eh, sí, yo puedo hacer esto. A ver, este es mi transformador. Ah, me pusieron un punto allá. El punto está dado vuelta aquí, ¿cierto? Ok. Bueno, primero calculemos lo más fácil, partir por el equivalente de Thevenin de lo que está a la izquierda, de la parte izquierda del circuito, de aquí hacia allá. Entonces, si tenemos el equivalente de Thevenin de esto, tal vez es más fácil después aplicar ese equivalente de Thevenin así y ver lo que aparece a la derecha. Entonces, eso es lo que hacemos. Y al calcular el equivalente de Thevenin, V2 está en serie más V1 por 1 más 1. Ah, es calcular el equivalente de Thevenin. Ustedes saben hacer esto. Si alguien tiene dudas, háganlo en sus casas. Z equivalente también. Ojo que aquí el equivalente de Thevenin incluye una capacitancia, entonces va a haber una impedancia equivalente. Pregunta, ¿V1 y V2 tienen que tener la misma frecuencia? Se superponen. ¿Alguien opina distinto? Ya, oye, espérate, ¿y si se superponen, funciona el transformador con diferentes frecuencias?
El transformador es lineal. Entonces, transmite la misma frecuencia, pero no es que una frecuencia quede privilegiada por sobre otra. En el transformador ideal le podemos meter cualquier frecuencia, incluso frecuencia cero. No existen esos transformadores, pero la teoría, si es que el núcleo no saturara, me dice eso, yo puedo meterle frecuencia cero. Va a ser la superposición, exacto. Así que está bien lo que tú dices. Décima. Ya, después referimos todo el circuito a la derecha para resolver, ¿cierto? Entonces agarramos este Thevenin y lo movemos a la derecha. Ah, y los voltajes que daban, ¿cómo era? Los voltajes que había que hacer para pasar un voltaje de acá a allá. ¿Ah? ¿Cómo era? Si yo paso el voltaje de 1, esto debería decir N de 1, ¿ah? Al pasar el voltaje para allá aparece multiplicado por N, ¿ya? ¿Y por qué aparece con un menos N aquí? Porque el punto está al revés. Ok. Muy bien. Entonces que el punto está al revés significa que sale a contrafase. Esto aparece por menos n cuadrado zx. Pero menos n cuadrado es lo mismo que n cuadrado. Muy bien. Y luego tengo R3 y R4 y calculo VO. Listo. Salió. No es tan terrible. Uno puede hacer estos ejemplos y no es nada terrible. Perdón. Algunas aplicaciones. Acoplamiento de impedancias para optimizar la transferencia de potencia a la carga. Por ejemplo, yo tengo aquí un amplificador que tiene una resistencia de salida de 32 ohms y quiero ponerle un parlante de 8 ohms. ¿Voy a estar transfiriendo máxima potencia a la carga ahí? No, ¿de cuánto ohm tendría que ser el parlante para transferir la máxima potencia? ¿De cuánto? De 32 ohms. ¿O de cuánto ohm tendría que ser la resistencia de salida para transmitirle la máxima potencia? De cero, ¿cierto? Lo pregunté al revés, es cero. Si yo pongo cero aquí, no hay caída de tensión, toda la caída de tensión ocurre en el parlante. Qué desgraciado, ¿por qué siempre hago eso? Ya, entonces 8 ohm es queremos que esto se vea como una impedancia de 32 ohm para que toda la potencia máxima posible que yo puedo transferir a alguna carga se transfiera al parlante. Y para eso pongo un transformador con razón 2 a 1. Si yo miro estos 8 ohm al pasarlos para allá, ¿por cuánto quedan multiplicados? Por n cuadrado. En este caso n es 2, n cuadrado es 4. 4 por 8, 32. Perfecto. Entonces, este circuito va a ver como que este transformador en realidad tiene una impedancia de entrada de 8 ohms. Esto es una máquina que convierte voltajes, convierte corriente, convierte impedancia. Hay otro, modificar voltajes para distribuir energía. Yo tengo generación a un cierto voltaje, luego lo paso por un transformador, subo este voltaje hasta 500, 1000 volts o lo que sea, y luego lo bajo a 12 kilovolts y luego lo distribuyo y lo bajo de nuevo a 220 volts. Perfecto. Bueno, si uno busca transformador en Google aparece esto. Si uno busca transformer en inglés, ¿de acuerdo? Pero es la misma palabra. O sea, los transformers son como los transformadores. Qué divertido. Sí, yo tenía un amigo que es bien nerd. Que tengo hartos amigos nerd. Él no parece tan nerd, pero en el fondo yo creo que sí, porque era socio del club de los Transformers en Chile. Y es notable, hacen conferencias y van disfrazados. Y se llamaba Trans Chile. Después le cambiaron el nombre. Eso es historia real, ya. Entonces, uno googlea Transformers y aparece esto. Pero estos son los transformadores. Yo la primera vez que tuve uno de estos transformadores en mis manos, dije, oh, qué bonito, porque tiene los cables. No es de los que uno le enchufa algo y sale otra cosa, sino que tiene cables. Y de hecho tenía dos cables para un lado y dos cables para el otro. Y en ninguna parte este desgraciado transformador decía cuál lado era el primario y cuál lado era el secundario.
Y yo llegué donde un amigo que llevaba un año más que yo en la universidad y le dije, oye, ¿tú entendí esta cuestión? Y él probablemente me habría dicho, no, no tengo idea. Pero él además había sido alumno de un colegio técnico. Y lo miró y dijo, está claro, ¿cómo es? Mira, ¿ves que hay alambres más gruesos y alambres más delgados? Ajá. ¿Cuál alambre va a ser más delgado? El de voltaje más alto. Y el alambre más grueso es el de voltaje más bajo. Encontré notable. Después de eso lo he aplicado y todos los transformadores que miro veo si cumplen esa regla. Y hay uno que no cumplía esa regla, de todos los que he mirado. Ya, autotransformador. Eso sí que son autobots a esta altura, ¿o no? Un transformador estándar de dos bobinas acopladas magnéticamente a través de un núcleo de material, donde los devanados del primario y el secundario típicamente se encuentran aislados, ¿cierto? Y las componentes de voltaje continua no son inducidas en el otro lado, permitiendo que ambos lados tengan niveles de referencia diferentes, tierras diferentes. Interesante. Y hay casos donde la aislación eléctrica no es necesaria, y en esos casos podemos usar autotransformadores. Entonces la idea es la siguiente. Yo tengo un devanado y tengo otro devanado, y esto es un transformador común y corriente, como los que hemos visto hasta el momento. Pero si yo agarro este punto y los conecto con un cable, lo convierto en un autotransformador que tiene propiedades un poco diferentes, que ustedes pueden deducir con lo que ya saben. O bien yo puedo conectar este punto con este punto y también tiene propiedades diferentes. Ya vamos a verla, pero saben que se me olvidó ver algo aquí. Hay transformadores que tienen varias salidas. Esos se llaman transformadores con punto medio. Y si yo aquí tengo 220 volts y aquí tengo 12 volts, aquí ¿cuánto va a haber? 6 volts, la mitad. Entonces típicamente a este le llamamos 0, a este le llamamos más 6 y a este le llamamos menos 6. Entonces un transformador que produce un 0, una señal positiva y una señal negativa. Eso es un transformador con punto medio. Si quieren lo anotan, puede ser útil. ¡Oh! Me quedé sin pila. Sí. Denme un segundo. Ya, volví. Muy bien. Entonces eso es un transformador con punto medio. Hay transformadores que tienen muchos puntos medios. Ya. Y un autotransformador se ve más bien así, con una conexión entre ambos. Y los autotransformadores tienen varias gracias y las vamos a ver a continuación. Aquí está. La idea es la siguiente. Yo tomo ambos embobinados y los conecto. Entonces es una especie de transformador que lleva una conexión ahí. Ah, y aquí se aplica lo mismo que antes, las mismas ecuaciones que antes. Al mover el terminal I, si yo muevo este terminal I hacia arriba o hacia abajo, se lo están imaginando, ¿no? Es posible obtener una razón de transformación variable. Ah, es como un divisor de tensión. ¿Es lo mismo que un divisor de tensión o no? ¿Por qué no es lo mismo que un divisor de tensión? Aquí también va la misma corriente. Si tú sacas algo de ahí, sale otra corriente. Entonces, ¿por qué estos dos no se parecen? Pregunta, ¿el divisor de tensión disipa? Sí, este no disipa. Y de hecho es que este lleva un acoplamiento magnético. Es raro verlo así porque uno lo ve como un divisor. Y si uno toma un inductor solito y le pone un punto medio, es como un divisor de tensión inductivo. Pero además hay un acoplamiento magnético a través del inductor que hace la magia del autotransformador. Y eso hace que uno pueda transmitir potencias de un lado a otro. Ustedes vieron a Alambrito, ¿cierto? Que cuando conectó algo aquí, se cayó este voltaje, se fue a la tierra.
¿Se acuerdan de eso, no? No se les va a olvidar más. Aquí, si uno conecta algo, no pasa eso. O sea, pasa en cierta medida, pero en un autotransformador ideal eso no ocurre. Porque esto transforma los voltajes, pero ofrece, a diferencia de este que tiene una impedancia alta, este tiene una impedancia que varía según la carga, entonces no ocurre ese problema. Tienen varias ventajas los autotransformadores. Hay dos tipos, hay una conexión aditiva y una conexión sustractiva. Lo típico que yo he visto en autotransformadores y como típicamente se dibuja es así. Y ahí yo estoy bajando el voltaje o puedo hacer lo mismo y subir el voltaje. Ah, con un divisor de tensión yo no puedo subir el voltaje. Con un autotransformador sí puedo subir el voltaje. Qué notable. O sea, yo puedo hacer algo así, aplicar un voltaje chiquitito aquí y seguir con los embobinados y tener un voltaje más alto allá. Qué loco. ¿Y cómo funciona eso? Acoplamiento magnético entre inductores. Es notable. Perdón, siguiendo con la misma idea, si yo tengo un divisor de tensión, le aplico un voltaje y hago crecer esa resistencia hacia arriba, ¿voy a tener un voltaje más alto ahí? No, no voy a tener ningún voltaje más alto. Con el autotransformador sí funciona, ¿ya? No, eso es otra cosa. Y también iba a hablar de eso, que se llaman, ¿alguien sabe cómo se llaman los transformadores variables o no? ¿No? ¿Alguien ha visto un transformador variable? Que tienen como una especie de perilla grande y uno la puede ajustar. En el laboratorio de máquinas hay algunos, se llaman Variacs. Yo una vez me electrocuté con uno de esos, no lo voy a olvidar nunca. Fue fuerte, fue súper fuerte. Que estaba malo, tenía un problema, entonces en algún momento se cortocircuitaron las espiras y terminé con 220 volts en los dedos. Ya. Es doloroso, no lo hagan. Entonces al alimentar una carga con un transformador estándar, el secundario, imagínense que no estuviera este cable, el secundario debe ser capaz de soportar la corriente de carga. Al usar un autotransformador, los devanados pueden aguantar menos que IL, ya que esta corriente está dada por la suma de las corrientes de los devanados. Entonces quizás los autotransformadores tienen una pequeña desventaja y es que en el caso de los transformadores con devanados independientes, uno puede optimizar el grueso del cable según la corriente que uno espera que pase por ahí. En el caso del autotransformador, digamos que el óptimo es un poco más, un poco distinto, porque por aquí va a pasar una corriente y por aquí va a pasar otra corriente. Entonces, si quisiera hacerlo realmente óptimo, tendría que hacer este devanado en dos partes, una con un cable más delgado y otro con un cable más grueso. Mm, sí, pero son bastante compactos. Si uno mira un transformador de muchos watts y muy chico, típicamente ese es un autotransformador, porque son físicamente pequeños. ¿Y por qué me puede importar si es autotransformador o no? Bueno, pensémoslo. Yo tengo algo que me baja de 220 a 110 volts, algo parecido a esto. Entonces aquí tengo 220 y aquí tengo 110 volts. Pero este nodo es el mismo que este nodo, a diferencia de un transformador donde este nodo y este nodo están aislados galvánicamente. Si este es el mismo nodo y yo lo enchufo al revés, y no enchufo el neutro aquí, sino que enchufo la fase aquí, este nodo se va a estar moviendo harto. Tal vez yo no quiero que eso ocurra y probablemente no va a pasar nada, probablemente todo va a funcionar bien. Pero si tengo algún circuito que es sensible a cuál es el neutro y cuál es la fase, eso no va a funcionar tan bien. Em, pero más que eso, más importante que eso, es que en este momento, si es que yo tomo un transformador común y corriente, el secundario está aislado del primario, el secundario está flotando, tiene su propia tierra independiente. Y hay cosas que yo puedo hacer al tener aquí su propia tierra independiente. Por ejemplo, yo puedo agarrar un transformador, otro transformador, independientes, y conectar esta tierra con esta. Yo puedo hacerlo, ¿no? Se puede hacer, porque son tierras independientes.
Pero si es que tengo autotransformadores, los autotransformadores tienen una conexión eléctrica, por lo tanto comparten algún nodo, por lo tanto yo no tengo tanta libertad porque el secundario, en el caso de un autotransformador, no está flotando, sino que está conectado a algún voltaje. No. Cristóbal, ¿está bien esto? Gi- Giratoe, no, girator, ¿cómo se dice eso? ¿Girator? Gira- ¿Girator? Bueno, eso es culpa de... No. A ver, girator. Esto sí que es nuevo para ustedes, ¿o no? ¿Habían escuchado hablar alguna vez de un girator? Eso sí que es raro, un girator. Existe otro dispositivo, esto es hipotético, ficticio, similar al transformador que se llama girator, que fue postulado por Telegen en 1948 y existen formas de hacer giratores. Este dispositivo no recíproco, algo de eso vamos a hablar la próxima clase, se define de esta forma. B1 es menos A veces I2 y B2 es A veces I1. Es como un transformador, pero el transformador tenía estas relaciones con voltaje, corriente, corriente, voltaje. Este tiene voltaje, corriente, voltaje, corriente. Es un poco distinto. No existe este elemento circuital, pero sí se pueden hacer circuitos que se comportan como tales. Y la gracia de los giratores es que hacen cosas bien curiosas. Por ejemplo, permite hacer que un capacitor se vea como un inductor. Yo conecto un inductor allá y aquí lo miro como un capacitor. O conecto un capacitor allá y aquí lo miro como un inductor. O sea, da vuelta el S. Qué curioso, ¿ah? Es súper curioso. Pueden probar esto conectando una impedancia al otro lado. Conecten una impedancia aquí, lo que sea, y miren cómo se ve a este lado. Y van a ver que esto se ve inductivo. Qué choro. Así como resistores, capacitores, inductores y transformadores forman lo que se llama un conjunto completo de elementos circuitales. Uno le recuerda un poco el grupo abeliano, ¿cierto? Los reales, que tiene un conjunto completo de operaciones que permiten todas las operaciones, no sé. Los matemáticos saben de eso. Cristóbal probablemente también sabe de eso. Aquí sale resistores, capacitores, inductores y transformadores hacen un conjunto completo de elementos circuitales donde un transformador puede ser sustituido por dos giradores en cascada y el inductor o capacitor puede ser sustituido por un capacitor o inductor más un girador. Entonces uno también puede tener un conjunto completo usando resistores, giradores y capacitores o inductores. O sea, basta con tres. Notable. Es una curiosidad, pero da lo mismo, puede ser relevante. Esta clase termina a las 11:20, así que tenemos tiempo para la siguiente. No, no existe. No existe, nadie lo ha inventado. No, 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 es hipotético. Dicen que Chuck Norris tiene uno en un baúl, pero no, nadie lo ha visto realmente. Es matemático, es un tema, digamos, una relación matemática nomás, Cristóbal. Sí, lo curioso es que parece que los componentes memristivos sí habían sido medidos, pero no habían sido entendidos antes. Entonces, incluso, no sé, hace 100 años atrás ya se sabía de elementos que tenían una cierta histéresis y no se entendía por qué. Pero lo dejaron ahí de lado y dicen, no, esto es una cosa rara, esto es una cuestión rara, no sabemos bien lo que es. Pero como dice Cristóbal, efectivamente quedó enterrado ahí y alguien después en 1971, alguien de nombre Leon Chua, dijo, apuesto que se puede hacer esto. Y más bien, más que apuesto que se puede hacer, si existen estas tres relaciones, tiene que haber una cuarta. Y él, digamos que hizo una teoría al respecto, postuló que podía existir. Y después dijeron, en realidad sí existen. Y ahí está. Por ahí hay una pregunta. Toroidales, sí, sí, toroidales. ¿Y qué es un transformador toroidal? Yo tengo, que tiene un núcleo así, ¿cierto?
tiene un núcleo que es como un toroide. Estos son súper eficientes, porque el campo magnético, en vez de hacer esto, hace un camino un poquito más corto, entonces son más eficientes. Se usan harto en RF. Y yo tengo dos en mi oficina, dos que hice yo mismo, dos que yo mismo agarré un núcleo magnético de ferrita toroidal, que le saqué a una fuente de potencia de computador, y lo agarré y le di unas vueltas por un lado, le di vueltas por otro lado, de acuerdo a una página web que encontré por ahí, y luego de eso armé este circuito que permite elevar el voltaje de un LED, de una pila para encender un LED. ¿Te acuerdas de eso, no? ¿Se acuerdan de? Bueno, ese tiene un transformador toroidal que yo mismo hice. ¿Ah? RF es radiofrecuencia, son frecuencias de radio, frecuencia alta. Y hablemos de cuadripolos. Un cuadripolo, que es una red de cuatro terminales, cuatro polos, cuatro terminales, tetrapolos también le llaman, o red de dos puertos, porque tiene dos puertos de dos terminales cada uno, consiste en un circuito al cual se puede acceder a través de dos pares de terminales. O sea, un cuadripolo, si estoy siguiendo bien la descripción, es un circuito que tiene dos pares de terminales. O sea, un transformador sería un ejemplo de cuadripolo. Hasta el momento sí. Sigamos leyendo. Para que dos terminales formen un puerto, se debe cumplir, esta es la condición de cuadripolo, la condición de puerto. Es decir, que la corriente que entra por uno de los terminales sea igual a la corriente que sale por el otro. Entonces esto es un puerto. Y la corriente que entra por allá es igual a la corriente que sale. Hasta el momento un transformador sigue siendo un cuadripolo, ¿o no? Sí, sigue siendo un cuadripolo. La idea consiste en tratar el circuito como una caja negra que conversa con el exterior a través de un puerto de entrada y otro de salida, siendo la relación entre variables de entrada y salida lo único relevante. Y esa relación entre variables de entrada y salida corresponden a una función matemática y punto. Nuevamente, ¿un transformador será entonces un caso particular de cuadripolo? Sí, ¿cierto? Un transformador es un caso particular de cuadripolo. Cualquier circuito lineal, uy, qué atrevido, cualquier circuito lineal puede ser considerado como un cuadripolo, ¿cierto? Si estamos hablando que tiene un puerto de entrada y un puerto de salida. También se dice cuadripolo pasivo o lineal, siempre y cuando no contenga fuentes independientes. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué, perdón? Desplazaría la linealidad. Otra forma de verlo es que una fuente independiente en realidad es como otra entrada de un cuadripolo. Ya dejaría de ser un cuadripolo, sería un hexapolo o algo así, ¿cierto? Porque tendría más entrada. Entonces, es algo así, ¿cierto? Entonces hay ecuaciones matemáticas que se expresan naturalmente como producto entre matrices y vectores que nos pueden modelar un cuadripolo. Entonces, esta es una de las posibles relaciones, pero existen varias, después las vamos a ver todas. De 1 B2 tenemos zetas, Z11, Z12, Z21, Z22 y 1 y 2. ¿Cómo están estos zetas adentro? No tengo idea. Puede que no sean físicamente zetas, puede ser cualquier cosa. Pero si yo lo mido desde afuera y se comporta como un cuadripolo lineal, entonces yo puedo representarlo matemáticamente como una matriz. Y esa matriz me multiplica un vector de corrientes y me entrega voltajes. Entonces simplemente matemática, no sabemos qué hay dentro. Caja negra. Negra en el sentido de que sus paredes son opacas y no permiten mirar para adentro. También existen cuadripolos activos, los que permiten modelar circuitos que tienen fuentes independientes en su interior. Aparece algo más ahí. No vamos a utilizar cuadripolos para modelar circuitos en general, ni en este curso ni en el futuro, no mucho. Van a usarlo tal vez en sistemas de potencia, tal vez en máquinas eléctricas, vean algo de cuadripolo, tal vez si toman algún curso de diseño de circuitos integrados en otra universidad, hablen de cuadripolos.
pero yo no uso cuadripolo. Yo no lo uso, la verdad. Y este tipo de modelación además permite entender mejor cosas muy valiosas, como el teorema del elemento extra, que es un teorema circuital que no hemos visto todavía, y como la extensión, que es el teorema del enésimo elemento extra, que tampoco hemos visto. Si es que alcanzamos algo de esto, vamos a ver las próximas clases. Esto ya no es tema de circuito. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas ya. ¿Cuáles son los parámetros? Yo puedo definir variables independientes y puedo definir variables dependientes. Ok. Y mis variables independientes pueden ser corriente 1, corriente 2, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 2, corriente 1, voltaje 1. Hay como 6 combinaciones de variables independientes de entrada y variables dependientes de salida. Y de acuerdo a eso, la forma de modelar el cuadripolo tiene diferentes nombres. Si las variables independientes son corrientes y las variables dependientes son salidas, son voltaje, ¿por qué cosa yo tengo que multiplicar las corrientes para que me entregue voltajes? Por impedancia. Entonces este es un cuadripolo modelado por impedancias. El mismo cuadripolo, con el mismo comportamiento, yo puedo agarrarlo y decir, no, ¿sabéis qué? Como esto es lineal, yo puedo hacer que mis variables independientes sean los voltajes y que las variables que dependen de los voltajes son las corrientes. No le voy a meter corriente, le voy a meter voltaje y voy a medir las corrientes. Puedo hacerlo igual y voy a medir otros parámetros que están relacionados con los anteriores, matemáticamente, y se llaman parámetros de impedancia, I. Entonces, parámetros Z son de admitancia. Entonces, los parámetros Z son los de impedancia, los parámetros I son los parámetros de admitancia. Existe otra forma de modelar cuadripolos, que es V2 y 1 son mis variables independientes, V2 y 1. Qué raro, están cruzados. Estas son mis variables que yo le meto al cuadripolo. Y lo que sale es V1 y 2. Y a eso se le llaman parámetros híbridos, porque es un híbrido entre zetas e i's. Y hay otro que yo podría hacer en que mis variables independientes sean V1 y 2, o sea, cruzados también, y mis salidas sean V2 y 1. Y ahí se llama híbrido inverso G. Nuevamente, Z puede ser representado por una matriz. Y también puede ser representado por una matriz. Y son matrices diferentes, pero representan el mismo cuadripolo, la misma relación voltajes-corrientes. ¿Hay preguntas ya? ¿De cuál? Tú no sabes cuál es la entrada y cuál es la salida, porque esto es genérico. Y tú puedes definir que las entradas son I1 y 2, por ejemplo. Tú puedes definir que esta es una entrada y esta otra entrada, y las salidas son los voltajes. Entradas en el sentido de excitaciones y salidas en el sentido de que es algo que tú puedes medir. O tú puedes definir, por ejemplo, V1 y 1, que estas dos son mi entrada, y mis salidas son V2 y 2. También puede ser, es otra forma de verlo. Pero si el circuito es lineal y yo lo puedo representar como un cuadripolo, como una caja negra, entonces no hay una relación de que esto produce eso, sino que más bien dos de estos arbitrarios producen otros dos. Y hay diferentes combinaciones de ellos. Exactamente, o sea, eso es la razón detrás de por qué yo puedo agarrar un cuadripolo expresado como parámetro z y calcularlo como un cuadripolo de parámetro i. O sea, yo a partir de estas expresiones, ¿cuántas ecuaciones son? Son dos ecuaciones, ¿cierto? O sea, ya, aquí hay dos ecuaciones. Y yo puedo, estas son mis salidas, estas son mis entradas, pero yo puedo decir que las salidas son otras y las entradas son otras. Por ejemplo, digamos que esta y estas son mis salidas,
y estas son mi entrada, y despejo nuevamente otra matriz que me modela esas otras ecuaciones, y al hacer eso yo voy a tener otros parámetros, el cuadripolo definido de otra forma. Lo importante es que es una caja que yo puedo definir de alguna forma. No sé lo que hay dentro. Sí. Eh, Probablemente, si es que no están bien definidas, van a pasar cosas raras. Y al no estar bien definidas, te refiere a que vaya a haber singularidades, ¿cierto? Que vaya a haber, por ejemplo, que vayan a resultar en que alguna de estas corrientes sea cero o infinito, cosas así. Sí, si no están bien definidas, van a pasar cosas raras. Vamos a ver un ejemplo ya hacia el final de este capítulo donde pasan cosas un poco raras. Entonces los parámetros z están dados por lo siguiente. Tengo B1, B2, que son las salidas, I1 e I2, que son las entradas. Y yo tengo que multiplicar I1 e I2 por una matriz de z. Ah, ¿cómo es el producto de matrices? Este por este, más este por este, igual esto. Ah, ahí tengo una ecuación. Y la otra ecuación es lo mismo, pero con la línea de abajo. O sea, con esta fila, ¿cierto? La interpretación circuital, o sea, si es que yo tengo una caja negra y puedo verla como una especie de cuadripolo expresado como parámetro z, entonces yo puedo inferir tal vez que internamente está conectado de esta forma, donde hay un Z11 que es la entrada, que es la impedancia a la entrada del puerto 1. Tengo un Z22 que es la impedancia a la entrada del puerto 2. Y tengo un par de constantes Z21 que multiplica la corriente I1 para generar el voltaje de circuito abierto del puerto 2. Y tengo lo mismo para el otro lado, una constante Z12 que multiplica una corriente I2 para producir el voltaje de circuito abierto del puerto 1. Entonces esta es perfectamente una forma de, em, digamos que es una forma de llevar esta matriz a un circuito. Si yo tengo un cuadripolo, posiblemente no sea este el circuito, probablemente no sea este. Pero si yo puedo expresarlo como una matriz, internamente podría ser una de las opciones que esté conectado de esta forma. Como hay varias formas de expresar un cuadripolo, seguramente, infiero yo, van a haber varias formas circuitales que representen las mismas matrices, ¿de acuerdo? Entonces hay como 6 circuitos iguales, como 6 circuitos que desde fuera se ven iguales y yo no tengo forma de inferir qué hay dentro. Pero esta es una posibilidad de esas 6. Sí, definitivamente sí. O sea, hay propiedades de esas matrices que pueden ser útiles y eso va a ser relevante en teoría de circuito en general. Al mirar esto de aquí también va a ser relevante. No sé si mucho de eso veamos, la verdad, en este curso. ¿Cómo determino yo los parámetros z si tengo una caja negra y no tengo idea cuáles son los parámetros z? ¿Yo puedo hacer algún tipo de prueba sobre este cuadripolo que me permitan inferir estos parámetros z? Bueno, si es que estos parámetros z representan este hipotético circuito que está aquí, tal vez yo pueda aplicar voltaje en diferentes partes y medir corriente. Entonces, una forma, por ejemplo, esta. Aplicamos una corriente I1 y dejamos el puerto 2 en circuito abierto. Si el puerto 2 está en circuito abierto, I2 va a ser 0. Si I2 es 0, este voltaje va a ser 0. Si este voltaje es 0, entonces el voltaje 1 va a ser el efecto de I1 sobre Z11. Entonces yo inmediatamente puedo medir Z11 como el voltaje 1 partido por la corriente 1 cuando el puerto 2 está abierto. Y de la misma forma puedo calcular Z21 como el voltaje 2 partido por I1 cuando el puerto 2 está abierto. Hago otro experimento que es poner corriente 2 en el puerto 2, dejar el puerto 1 abierto
y luego medir. Si el puerto 1 está abierto, la corriente 1 va a ser 0, por lo tanto, esta corriente de esta fuente va a ser 0, por lo tanto, Z22 puede ser calculado como el voltaje del puerto 2 partido por la corriente 2. Z22, el voltaje 2 partido por corriente 2 cuando el puerto 1 está abierto. Y de la misma forma puedo llegar a esta última expresión. Entonces, haciendo un par de pruebas, yo puedo determinar los 4 parámetros de un cuadripolo, haciendo un par de pruebas. Ejemplo, calcule los parámetros Z de este circuito. ¿Será un cuadripolo este circuito? A ver, tiene dos puertos independientes y en este puerto yo puedo definir que esta corriente es la misma que esta. ¿Es la misma o no? Ah, porque aquí estas dos se suman, pero después se resta. Ah, sí, puede que sean la misma, puede que sean la misma, ¿de acuerdo? Si hay más cosas entre medio, tal vez no sean la misma, pero puede que sean la misma. Y si fueran la misma y esto se comporta como un cuadripolo, oye, qué raro, dije, puede que sean la misma. Tal vez hay casos en que no. Vamos a verlo en la próxima clase. Pero ya, si esto se puede comportar como un cuadripolo, entonces yo puedo calcular los parámetros Z11 y Z22 a partir de simplemente Z11 y Z22, dejando el otro puerto abierto. Ahí están los cálculos. Para calcular los otros, tenemos que dejar uno de los puertos abiertos para que la corriente sea cero. Hacemos el ejercicio y llegamos a los parámetros. Entonces llegamos a Z12, Z21, y ya teníamos Z11 y Z22. Entonces nuestro cuadripolo es, perdón, esto que está acá. O sea, esta matriz modela a este circuito. Y eso es lo que dice este cuadripolo. Es otra forma de ver los circuitos nomás. O sea, no hay gran diferencia respecto a lo que hemos visto en circuitos hasta el momento, solo que otra forma de representar ciertos circuitos y puede tener algunas utilidades. Sí, la verdad no sé, pero voy a tratar de llegar con esa respuesta a la próxima clase. Mi sospecha es que no. No creo que sea simétrica, porque mi sospecha es que no es simétrica y la razón, tal vez Cristóbal pueda ayudarme con esto, es que un cuadripolo tiene 4 componentes, tiene 4 grados de libertad y una matriz simétrica tiene 3 grados de libertad. Entonces mi sospecha es que no es simétrica en general. ¿De acuerdo? Esta resultó simétrica porque esta tiene 3 componentes, entonces va a tener 3 grados de libertad. No sé, es como un poco intuitivo, yo veo las cosas así. Ya, sigamos la próxima clase.